Hola, ¿qué tal, seguidores del Observador? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Sala de Redacción. Este es un espacio que compartimos en las diferentes plataformas digitales para comentar las informaciones más importantes de la semana, hacer un repaso de lo que ha sucedido en Costa Rica y en el mundo. Los invitamos para que nos sigan por medio de las diferentes plataformas digitales del Observador, en redes sociales, en Spotify, lo pueden encontrar como Sala de Redacción. Ya estamos cumpliendo el primer mes cada semana de estar con ustedes todos los viernes. En compañía de Hermes Solano, de Tomás Gómez, para poder repasar las informaciones. Bienvenidos, compañeros. Hola, un saludo para todos. Hola, ¿qué tal, Alan? Tomás, saludo para todos. Bueno, vamos a hablar un poquito de educación, también desde el punto de vista político, crucitas, también los últimos acontecimientos en Estados Unidos en una campaña política muy particular con la figura de Donald Trump como protagonista de la semana. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con la moción de censura que recibe la ministra de Educación? Un hecho a todas luces histórico, no ocurría desde hace casi 30 años, el antecedente de 1995 con el entonces ministro Juan Diego Castro, y la segunda ministra en toda la historia del país que recibe este voto de censura. ¿Qué significa, Hermes, ese voto en la Asamblea Legislativa? Sí, 33 diputados de 4 fracciones legislativas aprobaron este voto de censura contra la ministra de Educación, una moción presentada o propuesta por el Frente Amplio y que fue apoyada con la firma de 13 diputados en total. En Costa Rica, pues, esta figura de voto de censura no tiene repercusión jurídica, por decirlo de alguna manera, no obliga al gobierno a despedir o separar a la ministra de su cargo, pero sí tiene un componente político muy claro de que no hay confianza en el trabajo que realiza la ministra de Educación en este momento. Así lo dijo claramente Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana. Es un voto de desconfianza la labor que está haciendo la ministra Müller en la educación costarricense. Y bueno, como usted lo decía, es la segunda ministra en la historia, después de Juan Diego Castro en 1995, que recibe este voto de censura. Y esta es, o por lo menos era la tercera posibilidad que tenían estos diputados de censurar a un ministro. Lo habían intentado con Jocelyn Chacón, la exministra de Salud. Sin embargo, previo a la votación, ella dejó su cargo. Entonces, al final de cuentas, esa moción ni siquiera se vio en el plenario. Y hace un año, en julio del 2023, se votó una moción de censura contra Nogui Acosta, el ministro de Hacienda. Tuvo 33 votos en aquella oportunidad también. Sin embargo, tomando en cuenta la cantidad de diputados que habían en el plenario en esa ocasión, no se llegó al mínimo requerido, que son 2/3 partes de los diputados presentes. Faltaron 2 votos en esa oportunidad y no se pudo censurar al ministro de Hacienda, como sí se dio en esta ocasión con la ministra de Educación. Sí, lo que usted apuntaba no tiene mayor repercusión de momento. La ministra sigue en el cargo. El presidente Chávez decía ayer jueves que era una sacada de clavo por parte de los diputados. Y la ministra de Presidencia, la misma noche del miércoles, después de que se vota la censura, lo calificó de irrelevante. Y bueno, se confirma que la señora Müller va a continuar al frente del Ministerio de Educación Pública. Ahora, Hermes, creo que la lista era larga, pero rápidamente, ¿qué le cobran los diputados a la ministra? Sí, eran 7 razones principales los que habían mencionado en la moción los diputados. Principalmente el tema de la ruta de la educación, que prácticamente después de 2 años, poco más de 2 años, todavía no hay un documento que explique cuál es esa ruta de la educación que tanto han pregonado desde el Poder Ejecutivo. Esa es una de las razones. También se habla del tema de pagos a los educadores, los atrasos en el pago de los salarios de los educadores, y también el hecho de que se habla de que para el presupuesto 2025 del Ministerio de Educación habría un recorte de 65,000 millones de colones. Incluso Nogui Acosta, el ministro de Hacienda, ha dicho que eso no es así. Habrá que esperar ahora a septiembre cuando ya presenten el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, pero principalmente son esas tres razones por las que aprobaron este voto de censura contra la ministra Müller. Sí, bueno, y un último episodio que está relacionado. Este voto de censura se da en el contexto de la negociación que tiene el gobierno con las universidades públicas para el presupuesto del 2025, lo que sucede año tras año. El jueves la ministra tuvo su primera aparición pública
en un evento, en una reunión, después de este voto de censura y hubo un grupo de estudiantes que protestó contra ella. El gobierno ha calificado el hecho como una agresión. La ministra publica un video donde denuncia, donde asegura que fue agredida por este grupo de estudiantes. Se vio bastante afectada la ministra. Dice que ya no regresará a CONARE porque es un lugar inseguro en medio de esa discusión del presupuesto. CONARE responde, rechaza también las acusaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo, y ese es parte del contexto que ha rodeado a la ministra de Educación durante la semana. De hecho, la próxima reunión de CONARE, los rectores y la Comisión de Enlace del Gobierno para seguir negociando el presupuesto será en el mes de agosto. Hay que esperar, en la primera semana de agosto, hay que esperar qué sucede con la ministra de Educación y estos últimos episodios, que pueden ustedes también repasar en detalle los videos en nuestra página observador.cr. Cambiemos de tema porque además de este voto de censura también histórico, hay otra decisión histórica que se toma y que pone en relieve, Tomás, Cruzitas. No sé cuánto llevamos, casi 2 décadas de discusión de este tema. ¿Qué fue lo que pasó en la semana y por qué Cruzitas otra vez vuelve a estar en la mesa de discusión? Bueno, más allá, Alan, de lo que pasó en la semana, es lo que ha pasado en las últimas 2 décadas, sí. Porque Cruzitas había empezado como un plan para explotar oro en la zona norte en el 2008. Empieza la escala ya más la polémica porque es cuando se declara de interés nacional ese proyecto. A partir de ahí empezó una lucha jurídica que ha tenido 2 frentes. A nivel nacional, a nivel de Tribunal Contencioso Administrativo y Sala Primera, se había resuelto que el permiso ya no iba más. La Sala Constitucional también se había pronunciado. Y fue el año pasado cuando en la vía penal por fin también terminó la revisión que habían hecho contra los funcionarios que en su momento lo habían autorizado. Pero había que sumar también lo que pasaba a manera externa. La empresa Infinito, que era la que tenía el proyecto, había recurrido a un arbitraje, el cual Costa Rica había recibido un voto favorable en el 2021, pero como pasan todos los procesos legales, después venía una fase de apelaciones. Esto estaba por resolverse y finalmente la comunicación que se tiene hasta el momento es que la empresa decidió que no sigue ese reclamo que mantenía y entonces ya en teoría el episodio quedaba cerrado. Quedaba cerrado la discusión que se ha tenido durante todos estos años y se habría ahora una nueva pregunta. ¿Qué va a pasar en Cruzitas? Mientras estaba el debate legal, siempre ha estado la comunicación también de que en la zona norte se sigue explotando el oro. Sí. En otros momentos se ha hablado de inseguridad, se ha hablado de explotación con algunas prácticas ambientales aún más cuestionables que las que podría tener una empresa que desarrolla la actividad de una forma tradicional o de una forma más profesional. Entonces también ahora con un nuevo escenario jurídico viene el siguiente debate. El gobierno, que ha mostrado su interés también en poder aprovechar ese recurso natural que haya en la zona norte, viene ahora a tener que definir de qué manera se haría. Y es el punto que se conversó ayer en la tarde. El jueves a las 6 de la tarde estaban convocados los jefes de fracción para empezar a ver qué rutas se podrían ir tomando. De momento todavía hay que conocer algunos alcances de la resolución final que vaya a llegar del Tribunal de Arbitraje donde se estaba resolviendo, pero el país ya empieza a debatir si se va a explotar, si vamos a recurrir a una concesión, si habría que hacer alguna modificación legal. En algún momento ayer los diputados hablaban de que en primer lugar hay que revisar los proyectos de ley que ya se hayan debatido en el proceso para ver de qué manera se podría aprovechar. Hay que ver también de aquí en adelante si se va a hacer una explotación, de qué forma el país también podría sacar más provecho. Es uno de los temas que, por ejemplo, ayer mencionaba la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, después de la reunión, y es en esta línea, por ejemplo, revisar qué parte de canon, qué parte de impuesto tendría que pagar una empresa que eventualmente viniera a poder explotar el oro en la zona norte. Sí, creo que de lo más importante de la resolución es que ya Costa Rica entonces puede tomar todo el control de la zona. Recordemos que ha habido presencia policial, pero se habla de crimen organizado, de grupos organizados que han estado extrayendo todos los minerales. Se habla del daño ambiental ya en la zona. Y ahora el gobierno lo que tiene que definir es qué va a pasar. El presidente Chávez ya lo había dicho, recordemos hace 2 años visitó Cruzitas, dijo apenas termine esta disputa legal internacional que estaba pendiente, el gobierno y el país en general deben decidir los pasos a seguir, y esa es la gran pregunta, si se puede explotar o no el oro. Se vendrá toda una discusión nuevamente entre lo ambiental y lo legal.
Y tiene que pasar, eso sí, el gobierno ha sido claro, Tomás, por Asamblea Legislativa. Son temas que la Constitución establece que son recursos naturales del país por sí mismos, son la riqueza mineral con que cuenta Costa Rica y entonces es parte de esa revisión. Nuevamente estamos revisando la parte, por ejemplo, de una eventual concesión, las condiciones en que se podría dar esa concesión y otros factores que también van a ser de revisión legislativa. Otro de los temas que en este momento siempre se ha mencionado es también llegar a saber cuánta riqueza de oro tiene esa zona para saber qué aprovechamiento se podría dar y cuando lleguen esos recursos también ver el país de qué manera puede destinarlos. Recordemos, por ejemplo, en la campaña política pasada que algunos candidatos ya proponían o establecer algunos bonos respaldados por el oro de Cruzitas, otros han mencionado, bueno, ya con ese oro se puede invertir en algún tipo de obra pública, en algún tipo de servicio social, de servicio público. Son debates que también habrá que ver de aquí en adelante cuando ya se tenga, como decimos, en primer lugar, el voto completo de la resolución del arbitraje y después cuando ya empiece un debate más a profundidad de qué proyectos va a querer hacer el país o las autoridades que vayan a proponer. Sí. Alan, e incluso, perdón, Sí, en la Asamblea hay un grupo importante de diputados que están de acuerdo, o por lo menos han expresado estar de acuerdo con el aprovechamiento del oro de Cruzitas, siempre y cuando obviamente todo pase exactamente por la Asamblea Legislativa, ver las propuestas que haya desde el Poder Ejecutivo. Desde febrero incluso, Daniela Rojas del PUS, junto a Leslie Bojorges, se expresaron a favor del aprovechamiento del oro de Cruzitas y bueno, puede ser una discusión que en este periodo legislativo podría tener apoyo de una mayoría interesante. Sí, de hecho, el presidente reunió a los jefes de fracción, como lo decía Tomás, con esa intención de ir agilizando la discusión y la toma de soluciones en esta problemática. No solo lo social, está también la parte ambiental, está la parte de seguridad en la zona, la contaminación de agua que trató en su momento el Ministerio de Salud. Es un problema de importantes dimensiones y llegó el momento de que el gobierno vaya tomando decisiones. El Colegio de Geólogos le decía a nuestra compañera Paula Ruiz, que también cubrió el tema esta semana, que es momento de comerse la bronca, usando una frase del presidente Chávez en su momento. Hay que esperar entonces el desarrollo de toda esta discusión legislativa, política, ambiental, jurídica, tiene muchas aristas de por medio. Pasemos a Estados Unidos, Tomás y Hermes, porque también ha sido noticia la figura de Donald Trump por varias razones. Un atentado, un intento para acabar con su vida. El sábado en la tarde, hora costarricense, nos sorprendió a todos ese video y cómo recibe un roce de bala. Se salvó por muy poco, decía él. No debería de estar vivo, decía en su momento Donald Trump. Le roza una bala a su oreja en medio de un mitin, una actividad política, y en el marco también de la convención republicana. Esta semana queda Donald Trump ratificado como candidato republicano en todo ese contexto tan particular de la campaña de Estados Unidos. Sí, vamos a ver, en Estados Unidos son dos partidos los que se disputan la presidencia, los que se disputan el poder, pero esta específicamente era la semana de Donald Trump por el hecho del atentado del sábado y también porque esta semana ya cerraba la convención republicana en Milwaukee. La convención republicana, en términos prácticos, es ratificar el candidato presidencial que van a tener, pero también se le empieza a dar un poquitito más de forma a qué va a ser su campaña, qué va a ser el posible programa de gobierno que vayan a llevar, y había un debate muy importante, una interrogante que estaba abierta, y es quién iba a ser el compañero de fórmula de Donald Trump. Esta vez fue J.D. Vance, lo consigue en el Senado. Una persona, es lo que destaca, un hombre joven en primer lugar, y en segundo lugar, que antes había sido un poco crítico con las políticas de Trump. Ahora entonces viene que van a trabajar juntos, qué programas van a estar estableciendo para Estados Unidos y también para el resto del mundo. Y por eso es un tema también que algunas veces cuestionan o preguntan, ¿por qué se le da tanta pelota a las elecciones de Estados Unidos? Bueno, por lo que resuelve Estados Unidos impacta a países de la zona, sobre todo los que somos bastante cercanos en términos económicos, de cooperación, y el punto se va definiendo por esa línea. En primer lugar, bueno, ya los republicanos terminan de armar su fórmula y paralelo, porque no podemos dejar de hablar de eso tampoco, sigue el debate sobre qué va a pasar con el presidente Joe Biden. El elemento nuevo es que aunque él insiste en que va a ser candidato, en que tiene buenas condiciones, en que tal vez ha tenido algunos lapsus, pero puede seguir, ya se suman más voces. Y ahora llegó la más importante, la que más esperaba, y es Barack Obama. Sí. Barack Obama, perdón, con quien él fue vicepresidente durante 8 años anteriormente. Y que sigue teniendo influencia en el Partido Demócrata. Publicó The Washington Post y otros medios prestigiosos en Estados Unidos que Barack Obama
considera que Biden al menos debe estar considerando si continúa o no en la carrera presidencial, y eso tiene peso. Recordemos el mal debate que tuvo Biden con unos lapsos en la discusión con Donald Trump, y hay que sumarle, es que no pega una, dirían algunos. Da positivo por COVID-19 esta misma semana, cuando Trump es la figura en el mundo y noticiosa por todo lo que ha pasado. También Biden tiene que poner una pausa a su campaña y sus actividades por dar positivo por COVID. Y lo que tiene por delante son 3 semanas bastante claves, porque a diferencia de los republicanos que ya cerraron toda su preparación de campaña, los demócratas habían dejado para el 19 de agosto lo que va a ser su reunión anual. En el caso de ellos están convocados en Chicago, entonces esas semanas que queden van a ser claves para definir eso. Si Biden va a definir si quiere llegar y mantenerse como candidato, si algunos otros nombres que se han mencionado en otro momento van a poder coger fuerza, otros elementos que han sumado al debate, por ejemplo, que la figura de Kamala Harris, la actual vicepresidenta, si bien estaba muy devaluada, ahora que empiezan a hacerse mediciones con nuevos escenarios, empieza a repuntar un poco, entonces también vuelve el debate. Ok, si Biden da un paso al lado, le toca a Kamala Harris asumir, va a poder haber otras fichas que aparezcan dentro de las figuras demócratas, pero es el debate que sigue abierto en este momento y que nuevamente insistimos, Costa Rica, por ejemplo, le sigue bastante el pulso porque va a haber cambios en la parte de cooperación, en la parte de inversión, en otros puntos de acercamiento que han mantenido siempre los países y que también implicaría que Costa Rica tenga que hacer algún tipo de ajuste, algún tipo de cambio. Sí, Costa Rica que ahora juega un rol importante en toda la industria de semiconductores con ese respaldo de Estados Unidos. Tomás le ha dado toda la cobertura a ese tema. Está la parte migratoria, que toda la región se ve impactada. Ayer Trump hablaba de construir el muro. Entonces, sí tiene repercusión importante lo que vaya a suceder el 5 de noviembre en Estados Unidos. Hoy por hoy, Biden sigue siendo el candidato. Hay voces cada vez más fuertes de que podría haber un cambio en el Partido Demócrata, pero todavía no hay nada definido. Obama no ha hablado tampoco sobre esos rumores de su posición, entonces hay muchas dudas al respecto y se mantiene Biden entonces en la carrera presidencial a la espera, de lo que vaya a suceder en agosto. En agosto. Y también, ¿por qué Costa Rica le pone atención? Nada más para volver a traer un tema a la mesa. Por elementos como la migración, sobre todo que llega de Sudamérica. Lo que se ha dicho es que si empieza, por ejemplo, a ganar fuerza, como ya aparece, el posible retorno de Donald Trump, va a haber países, sobre todo, por ejemplo, el caso de Venezuela, que van a acelerar su proceso de migración para poder entrar a Estados Unidos antes de que lleguen nuevas autoridades. Y entonces eso también empieza a generar algún tipo de presión, un tipo de preocupación sobre qué podría pasar con los flujos que en los últimos años ha estado recibiendo Costa Rica. Sí, está muy interesante toda la discusión en Estados Unidos, pero cerremos, compañeros, los últimos minutos que nos quedan con deportes. Hermes, que lo cubre también y ha sido noticia la figura de Gustavo Alfaro en una semana clave. Esa es otra incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, aunque todo parece indicar que tarde o temprano se irá de Costa Rica. Todo hace indicar eso, que se va a Paraguay. Lo que pasa es que no hay claridad, digamos, en este caso sobre el tema. Gustavo Alfaro llegó al país el miércoles. Sí. El jueves volvió a la Federación Costarricense de Fútbol. Se esperaba o se decía que iba a negociar o a conversar con la dirigencia del comité ejecutivo. Sin embargo, el presidente Osael Maroto señaló que hasta este momento no habían recibido ninguna oferta de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que tampoco Gustavo Alfaro les ha expresado esa posibilidad de marcharse. Aquí hay un tema que hay que tomar en cuenta y es que la cláusula de rescisión de Gustavo Alfaro con la Federación Costarricense de Fútbol empieza a regir el 1 de agosto. A partir de esa fecha, quien pague los $600,000 que dice la cláusula, perfectamente nada más se puede llevar al seleccionador nacional. Creo que lo que está pasando es eso. Están esperando a que llegue el 1 de agosto para hacer efectiva esa cláusula y que Gustavo Alfaro deje de ser el entrenador. Desde la semana pasada se habló en Paraguay que ya había un acuerdo. Alfaro estuvo en Miami en las fechas finales de la Copa América, donde también estaba el presidente de la Asociación Paraguaya. Parece que ahí ya acordaron los términos del nuevo contrato y bueno, lo que queda es esperar lo que sucede. En la federación ya se habla incluso de un plan B, que ya andan buscando un nuevo entrenador, pero bueno, se cortaría un proceso que empezó a finales de octubre y que por lo menos por lo que vimos en la Copa América estaba dando frutos. Sí, estaba gustando por lo menos el trabajo de Alfaro y esa renovación que tuvo el equipo, sí. Pero bueno, suceden estas cosas en el mercado y hablamos de muchos millones de dólares de por medio, mucho dinero el que mueve el mercado del fútbol.
empieza el campeonato nacional también este fin de semana. También este fin de semana empieza el campeonato nacional lleno de problemas, de suspensiones y demás. En este momento, por lo menos a esta hora de la grabación, Guanacasteca tiene la licencia suspendida. No se sabe si puede empezar el campeonato. San Carlos no va a poder jugar en su estadio por problemas con la cancha. Guanacasteca no va a poder jugar en Nicoya por problemas de iluminación en la cancha. Empieza un nuevo campeonato nacional con los mismos problemas de siempre y bueno, esperando a ver qué pasa, si sigue dominando Saprissa o otro le quita ese reinado. Vamos a ver todo eso después de haber visto a Argentina campeón en Copa América, después de haber visto a España también con muy buen nivel y muchos jóvenes en la Euro. Todo eso nos dejó la semana. Y bueno, en este momento de grabación, y posiblemente ustedes ya lo van a ver después cuando estén observando el podcast y estén enterados, no lo podemos dejar de lado. Una falla mundial tecnológica que ha paralizado bancos, servicios, aeropuertos en el mundo. En todo el mundo, una falla de la empresa Microsoft con un sistema de ciberseguridad, una actualización que ha paralizado el mundo informático a nivel mundial. No lo podemos tampoco dejar de lado. Gracias, Tomás, por acompañarnos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Hermes. Gracias, Alan, Tomás, y a todos los que estuvieron con nosotros acá. Alonso Solano en toda la producción. Los esperamos el próximo viernes con más de Sala de Redacción para repasar las informaciones más importantes de Costa Rica y el mundo. Síganos en las diferentes plataformas digitales que aparecen ahí en la parte inferior de la pantalla y por supuesto en nuestra página observador.cr. Hasta la próxima semana.